¿Qué tal, señores? Bienvenidos a una nueva entrega de Espacio Abierto. Estamos en plena campaña de vacunación de la gripe y la COVID y son muchas las dudas que suscita entre la población la idoneidad del pinchazo. La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León se ha hecho con más de 700.000 dosis frente a la gripe, a las que se suman las casi 400.000 del Gobierno de España para inmunizarnos contra la COVID. Leticia Sánchez tiene todos los datos, lo vemos. Cada año se producen en el mundo 1.000 millones de casos de gripe que provocan la hospitalización de hasta 5 millones de personas. Reducir estos datos, que suponen el 30% de la carga asistencial de nuestros hospitales, es el objetivo anual de cada campaña. La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha comprado 743.000 dosis y espera superar las cifras de cobertura que recomienda la Organización Mundial de la Salud, al menos un 75% de cobertura para los mayores de 64 años y los profesionales sanitarios. En la pasada campaña ya se acercó en el grupo de mayores de 64, con cifras del 70%, 4 puntos más que la media nacional. Yo sí animo a todo el mundo, nada, animo a todo el mundo. Si la cojo, por lo menos que no sea grave. Está bien estar protegidos. Pero al igual que en el resto de España, se quedó lejos del objetivo en el caso de los profesionales sanitarios, porque la cobertura fue del 46,9%. La cifra más alta se había conseguido en el año 2020 con el 65% de cobertura. En el caso de los niños de hasta 5 años, Castilla y León fue en 2023 una de las 4 comunidades con más cobertura vacunal. La cepa que se ha observado circula hasta el momento ha sido la B, una cepa que no circulaba de forma preeminente desde la campaña 2017-2018, lo que podría pillarnos con un sistema inmunitario menos preparado. Si se impone sobre la cepa A, la intensidad este año podría ser más alta, si no será similar a la del año pasado. Una vez que se inicie la fase epidémica de la gripe, durará unas 10 semanas y Sanidad ha previsto escenarios diferentes en función de los casos que se vayan registrando. No nos vamos a resignar a que el colapso en urgencias sea parte del paisaje del invierno. Queremos anticiparnos, queremos actuar antes de que sea demasiado tarde. Medidas entre las que se incluye el uso de la mascarilla en centros de salud y hospitales. La planificación nuestra se contempla que con determinados niveles de circulación de virus, pues ponerlo, pero nunca como nosotros como obligación, ¿no? Tendría que ser a nivel nacional mediante una orden. Nosotros solo podemos recomendarla y en ciertos lugares del hospital que son especialmente sensibles sí colocaríamos la mascarilla. Junto a la gripe, Sanidad ofrecerá en Castilla y León 390.000 vacunas de COVID y las dosis frente al virus respiratorio sincitial para los más pequeños. Bueno, la pandemia nos hizo pensar en las consecuencias, en los efectos secundarios de la vacunación, pero es indudable que cada vez son más los virus que nos acechan y las pandemias que se nos vienen. De todo vamos a hablar con uno de los mayores expertos en la materia, Adolfo García Sánchez, microbiólogo y profesor de la Escuela de Medicina ICANN del Hospital Monte Sinaí en Nueva York y además castellano y leonés de Burgos. Bienvenido a Espacio Abierto. Bienvenido, sí, muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, yo la verdad es que estoy encantada de haber podido coincidir con Adolfo García Sastre en Madrid, porque no es fácil que le cojamos en ese impasse de sus viajes y de sus presentaciones. Estás en Madrid porque te vas de viaje mañana mismo a Corea. Sí, estoy de paso. En Corea hacemos una presentación sobre la posibilidad de llevar el congreso que se celebra ahora en Corea, que es anual, de la Sociedad de Citoquinas e Interferón, la posibilidad de llevarlo a Salamanca, España, dentro de 5 años, porque los siguientes 4 años ya están ocupados. Por lo tanto, Salamanca es potencial candidata a recibir este congreso importantísimo que nunca se ha celebrado en España. Sí, es una cosa que queremos hacer. Yo soy miembro de esa sociedad. Ajá. Y España tiene un grupo muy fuerte de inmunólogos y todo lo que tiene que ver con citoquinas e interferón tiene que ver con inmunología. Entonces es una sociedad, la de interferón y citoquinas, que es una sociedad muy fuerte en la mayor parte de los países, con muchos inmunólogos que forman parte de esta sociedad, pero en España quizá porque no han sido expuestos mucho a esta sociedad, pues no hay tantos miembros de la sociedad. Y queremos que trayéndola a España al Congreso, que va a tener más visibilidad y que haya más participación en la sociedad de los inmunólogos españoles. Bueno,
Esperemos que sea esa visita fructífera y podamos decir que sí, que Salamanca va a recibir ese congreso. Será dentro de 5 años en todo caso, ¿verdad? Sí, eso sería. Bueno. Quizás 6, si no bueno, competimos bien con la otra posibilidad que hay. De momento nos vamos a poner un poco al día sobre cómo está la situación. Hemos visto en el informe que está el debate encima de la mesa sobre las mascarillas sí, la mascarilla no. En la jornada de ayer se reunían las comunidades autónomas con el Ministerio para abordar esta situación. No han llegado a ningún acuerdo. No sé si es más fácil que los expertos nos digáis a la ciudadanía qué es lo más recomendable, porque los políticos no se ponen de acuerdo, Adolfo. Bueno, lo primero es una cosa de sentido común, ¿no? Si una persona tiene síntomas respiratorios, sobre todo en invierno, donde se sabe que hay virus de la gripe, hay virus SARS-CoV-2, hay otros virus que también pueden contagiar a personas que a lo mejor son más susceptibles de tener enfermedad severa, pues lo normal sería que intentara no ir a trabajar. Si tiene que ir a trabajar, porque tiene que ir a trabajar, que intentara tener el menor contacto posible con gente para evitar los contagios. Y si tiene que tener contacto con gente, pues evitar en lo posible el que lo pueda contagiar mediante el uso de una mascarilla. Eso sería sentido común, ¿no? Luego también es verdad que hay en determinados sitios donde quizá exigir la mascarilla es más importante, como pueden ser en UCIs, en hospitales, como pueden ser en residencias de ancianos durante la época en que gripe o que SARS-CoV-2 esté circulando. Y claro, esas personas son muy susceptibles y por tanto tenemos que hacer lo posible para evitar el contagio, que estén vacunados, pero la vacuna no es siempre 100% efectiva. Por tanto, si la gente usa mascarilla durante el tiempo que el virus circula en esos sitios, pues eso evita también el número de contagios. Si nos gusta ponernos de acuerdo para la mascarilla sí o no, que es como apunta sentido común, pues no sé qué será de nuestra decisión a la hora de inyectarnos, de ponernos esa vacuna. ¿Por qué cree que la población en general es tan reacia a inocularse esa vacuna que, bueno, nos puede proteger en cierto modo sobre todo de episodios de gripe graves, ¿no? Bueno, yo creo que sobre todo es porque mucha gente realmente no ha tenido experiencia de una gripe fuerte, ¿no? Entonces puede decir, bueno, yo no me he vacunado y no he tenido gripe ninguna vez, no he tenido ningún problema, así que no lo voy a tener, tampoco me vacuno, ¿no? Para evitar eso hay que dar facilidades para vacunarse. Si tienes que pedir cita, ir a un sitio, quizá eso es lo menos fácil para vacunarse, mientras que si lo puedes hacer en cualquier momento, porque hay muchos sitios y puedes usar sitios para vacunarte, es mucho más sencillo. Pero, por otro lado, pues es cuestión de concienciarse de que si no has tenido una gripe severa, quizás has tenido suerte. Y si te pones una vacuna, tienes menos posibilidad de tener una gripe severa, menos posibilidad también de contagiar a otra persona. Pero sobre todo, para ti mismo, siempre puedes tener una gripe severa y si estás vacunado, la severidad de la gripe va a ser mucho menor. ¿Y qué les decimos a esas personas que dicen, yo es que me he vacunado un año de la gripe y es que he cogido todos los catarros del mundo? ¿No tiene que ver? Sí, bueno, eso también puede pasar, ¿no? ¿Sí? Primero, la vacuna no es 100% efectiva, entonces no va a eliminar completamente. No es seguro, si te vacunas, que no vayas a tener gripe. La probabilidad de que tengas gripe es menor. Casi no hay vacuna que sea 100% segura. Siempre las mejores vacunas que tenemos tienen eficacia del 90%, que son eficacias muy buenas. Muy bien. La vacuna de la gripe, pues su eficacia depende de si la vacuna está cercana al virus que está circulando o no, que hay años en que está un poco más alejada por las variantes que estén circulando en ese momento, y suele oscilar entre el 30% los peores años a el 80% los mejores años. Entonces, bueno, pues sí, incluso con el 30%, eliminar la posibilidad, si es el 30%, de tener gripe, es una cosa que bienvenida. Eso de saber cuál es la cepa que va a tocar este año, ¿verdad? Bueno, pues la verdad estamos hablando precisamente de eso, de cuál es la cepa. La verdad es que es muy difícil. Lo que de momento no podemos predecir es cómo será la gripe de este año. Afortunadamente hay centros en todo el mundo, como el Monte Sinaí, que trabajan diariamente para saberlo y medir su intensidad. Vamos a conocer todo el trabajo que hay detrás de investigación de una vacuna. Es un reportaje elaborado por Natalia Lozano y Samuel Gómez. Lo vemos.
Desde finales de los años 70, en España hay 3 centros nacionales de gripe, en Barcelona, en Madrid y aquí, en Castilla y León, en Valladolid. En este centro se hace un seguimiento de distintos virus gripales para ir viendo su evolución. Además, se han especializado en la investigación de la eficacia de las vacunas. Hoy conoceremos más de cerca la labor de este Centro Nacional de Gripe. La gripe no viene de sorpresa, sabemos cuándo viene porque tenemos reportes del hemisferio sur de cómo sucede allí. Eso nos ayuda a predecir un poquito cómo va a ser la epidemia de gripe, pero sí que es cierto que tampoco es una bola de cristal que nos permita saber con exactitud qué va a ocurrir. Sobre todo la actividad que llevamos en el Centro Nacional de Gripe de Valladolid se puede resumir en 2, digamos, grandes paradigmas, ¿no? El primero es la vigilancia de virus respiratorios y con esto quiero decir que lo que hacemos es analizar muestras que nos llegan tanto de gripe como de otros virus respiratorios, llámese el virus respiratorio sincitial, COVID o metaneumovirus, de 2 redes diferentes de vigilancia. Una que es la red de vigilancia Centinela de Castilla y León, que está centrada en la atención primaria, por lo tanto son muestras de pacientes que son leves, que tienen procesos leves o moderados, y luego también de una red de hospitales en la que participan todos los hospitales de Castilla y León, en la cual analizamos ya la gripe o las viriasis respiratorias que son de pacientes que ya tienen una necesidad de hospitalizar por esos procesos. Con esa información lo que hacemos es que se elaboran una serie de informes, se va viendo cómo evolucionan las epidemias y los brotes de virus respiratorios y vamos adquiriendo conocimiento sobre, por ejemplo, tipos de virus que están circulando, la intensidad de la circulación o los pacientes específicos a los que están haciendo más hincapié o más incidencia esos virus. La gripe es una enfermedad infecciosa ocasionada por virus de 4 tipos, sobre todo el A, el B y en menor medida el C, aunque hay un virus D también. Estos virus golpean muy fuerte en su inicio a los segmentos de personas más jóvenes, a los niños y a los preadolescentes, y complican sustancialmente a las personas que son mayores por criterios de edad y que tienen alguna enfermedad de base. Y en este sentido, el vacunarse es una medida de salud pública excelente. Nosotros somos firmemente partidarios de la vacunación. Lo que ocurre es que en ocasiones las prevalencias de vacunación son fluctuantes, no son iguales un año que otro. Y en este sentido, los profesionales de la salud tenemos un protagonismo importante porque en la medida que nosotros somos partidarios de la vacunación y animamos a otros a vacunarse, pues podemos predicar con el ejemplo, que es lo que mueve a las personas. Y aunque estas vacunas contra la gripe tienen el mismo fin, no son todas iguales. Dependiendo de la franja de edad a la que van destinadas, tienen diferentes componentes. Los mayores de 60 años que viven en sus domicilios utilizamos la vacuna adjuvada, que tiene un componente que puede favorecer esa respuesta inmune, y en las personas institucionalizadas utilizamos la que llamamos vacuna de alta carga antigénica, que es una dosis 4 veces la vacuna ordinaria para potenciar esa respuesta inmune en estas personas más vulnerables. Cuando una persona mayor que tiene gripe tiene que ser hospitalizada, aunque evolucione bien, cuando se le da el alta, puede tener una merma de su capacidad funcional, de su autonomía, que llamamos nosotros en clínica, de aproximadamente el 40%. Y no hay que olvidar tampoco, y nosotros lo venimos destacando a lo largo de estas semanas, que la gripe puede ocasionar letalidad. Hay personas que se pueden complicar de su enfermedad de base y a las que la gripe le puede condicionar un desenlace fatal. Y es muy bueno en este sentido saber que la vacuna puede prevenir estos eventos. Hay varios estudios que hablan de la discapacidad catastrófica, que es un fenómeno que básicamente coge a una persona que es mayor de 65 años, sobre todo, que la hospitaliza por un virus respiratorio, sobre todo la gripe, y que después la deja de una forma que no puede desarrollar su vida normal durante el resto de su vida. Esto quiere decir que ya no puede ducharse sola, no puede hacer la comida, no puede salir a comprar, no puede quedar con sus amigos. Esto ocurre en el 15% de los mayores de 65 años que hospitalizan por gripe. Por lo tanto, esto nos está haciendo ver a los científicos y a la gente de la calle que los virus tienen su relevancia y por lo tanto que tenemos que digamos, como sociedad, hacerle frente de alguna forma.
Las vacunas son una forma. Además de la vacuna de la gripe, en España contamos con vacunas enfocadas a distintos grupos de edades que ayudan a combatir diferentes tipos de virus. La vacunación frente al herpes zóster es una vacuna que está destinada a las personas que cumplen 65 años, porque a partir de esa edad es cuando se suele reactivar el virus de la varicela. Se reactiva en el territorio de ese nervio y en lugar de tener una varicela generalizada, lo que tienen las personas que lo padecen es unas vesículas en el entorno del nervio. En los recién nacidos y los bebés que pasan por su primera temporada invernal, ofrecemos la inmunización con un anticuerpo, no es una vacuna, pero dijéramos que le hacemos ya el trabajo al sistema inmune y administramos directamente el anticuerpo frente a este virus respiratorio sincitial. Pero muy especialmente las bronquiolitis, que eran manifestaciones clínicas graves que podían llevar incluso a la hospitalización o a la UCI en ocasiones de estos pequeños, que además les ponía en riesgo de desarrollar asma de cara a futuro, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la verdad es que es una herramienta preventiva fundamental para los más pequeños. Las vacunas intranasales permiten de alguna forma restringir la propagación que los niños hacen. Por lo tanto, no solo les estamos protegiendo frente a una enfermedad que es potencialmente grave o mortal en ese grupo de edad, sino que además estamos protegiendo a otros que están en su entorno. Calculamos que aproximadamente, por los últimos estudios que se han analizado y algunas cosas que estamos precisamente analizando nosotros, que entre 4 y 6.000 niños hospitalicen cada año por gripe y en torno a 1.000 hospitalicen en la UCI, con lo cual es una enfermedad que, lejos de ser un resfriado o una gripilla, en muchos niños, sobre todo, y también en los adultos de edad avanzada, impacta de sobremanera. Es una enfermedad que nos mata en torno a 10 a 20 niños anualmente en el país. Estas cifras certifican que la gripe es una enfermedad de primer orden y en muchas ocasiones categorizamos como una enfermedad de segunda. Los expertos indican que la vacunación es la vía más útil para evitar la enfermedad grave. Pero ¿qué otras medidas podemos utilizar para prevenir estos virus? Las mascarillas son muy útiles, pero cuando se usan bien. Lo que tenemos que hacer es enseñar a la gente a utilizarlas responsablemente. Póngase la mascarilla cuando no esté enfermo, quizá cuando visite un centro de salud, un hospital, se puede hacer recomendable su uso, pero no cuando ya estamos en plena epidemia de gripe, porque ahí vamos a cortar la epidemia, pero de una forma mucho más leve, ¿vale? Si lo hacemos desde antes, va a ser mucho más eficaz. Pero sí que es cierto que nos queda a nosotros mucho que hacer para que la gente se conciencie. Yo he visto una concienciación durante la pandemia, pero me da miedo que todo esto derive en que la gente luego tenga una desafección a las vacunas, como sí que estamos viendo en algunas redes sociales. Quiero pensar que son minorías, esas personas son minoría, pero nos da miedo en el sentido de que esto puede impactar después en la hospitalización o en la mortalidad de la gente, que es lo que más nos importa. Son muchas las claves que nos ha dejado este reportaje. Vamos a charlar sobre todas ellas, como saben, con Adolfo García Sastre, que está hoy con nosotros. Lo que me queda un poco en el ambiente es esa sensación de que no damos la importancia que tiene contagiarse de la gripe. ¿La gripe mata, Adolfo? Pues sí, por desgracia es así. Y esto también siempre ha sido un problema, no es solo de ahora, de post-pandemia, pero antes de la pandemia también la gripe mataba y no había mucha concienciación de la gran cantidad de gente que sufre debido al virus de la gripe. Muchas veces es porque no es solo la gripe, sino las complicaciones que trae luego más tarde el haberse infectado con la gripe, precisamente como hemos oído en personas mayores, y eso da lugar quizá a que no se asocie problemas que puedan ser de corazón, problemas que pueden ser de cerebro, problemas que pueden ser también de supresión de inmunidad, que no se asocie tanto a la gripe como que si alguien ha tenido un infarto, se ha muerto de un infarto, pero quizás ese infarto ha sido provocado anteriormente por un episodio de contagio por gripe y no hubiese pasado si esa persona no hubiese tenido gripe. Y sigue pensándose en general que la gripe lo que da lugar es a un catarro que puede llevarte a tener fiebre y estar en cama un día o dos,
pero que eso es normalmente lo que ocurre con gripe. Y es verdad que eso es lo que ocurre normalmente, pero hay una proporción elevada, sobre todo en gente de riesgo, donde la cosa va peor y pueden dar lugar a mortalidad. Y esa mortalidad se puede reducir, no se puede eliminar del todo, pero se puede reducir si la persona está vacunada a tiempo antes de que sea infectado con el virus de la gripe. Apuntaban desde el Centro de la Gripe de Valladolid que hay veces que esos contagios duros de gripe pueden llevar a la incapacidad en hasta un 40% de tus funciones. Esas son situaciones que es verdad que no conocemos. Sí, claro, ya he dicho que muchas veces se piensa que la gripe es simplemente un catarro normal, pero, y aunque es verdad que es un catarro normal, en mucha gente hay también una gran minoría donde el catarro normal se complica, puede ser un catarro más complicado, puede dar lugar a infección con secundaria de bacterias que pueden ser resistentes a antibióticos, que son más difíciles de eliminar, y puede dar también lugar a una serie de disfunciones en distintos órganos que no se saben muy bien por qué es debido, pero que sobre todo en personas de más edad, ese tipo de situaciones no es mucho más común de lo que realmente se piensa. Y quizá con COVID estamos un poco más concienciados porque se habla mucho de COVID largo y de COVID persistente, pero lo mismo que ocurre con COVID ocurre también con el virus de la gripe. Lo que pasa, la diferencia, es que con COVID ha habido una gran cantidad de infecciones de mucha gente a la vez, porque fue una pandemia y no teníamos inmunidad contra el virus, de tal modo que hay más secuelas que se ven justo después de la infección, porque ha habido más gente infectada. Pero con gripe ocurre lo mismo. Hay gente que se infecta con gripe y luego tiene secuelas que pueden durar para el resto de su vida. Es verdad que parece mentira que después de esa concienciación, después de la pandemia, de que todo el mundo estábamos absolutamente sensibilizados en la necesidad de esa protección, pues haya pasado la pandemia, por lo menos es lo que creemos, y de repente se nos olvide todo. ¿Por qué detrás de una pandemia la gente no se vacuna? Quiero decir, hay índices que alertan de que después de una vacuna, de una pandemia, hay más negacionistas que llaman, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué queremos que quizás es un tema psicológico? Sí, quizás es un tema psicológico, quizás es un tema para sociólogos. Sí, ¿verdad? Yo tengo un compañero que estuvo en mi laboratorio, que ahora está en la Universidad de Burgos, que una de las cosas que ha comentado durante el tiempo de la pandemia es con respecto a la pandemia todavía más grande que hubo del 1918, que causó más muertes, fue gripe. La gran pandemia de la gripe. La primera gran pandemia de la gripe, que veíamos imágenes muy similares a las que había con COVID con respecto de su mascarilla y causó un gran número de muertes. Bueno, cuando la pandemia se normalizó, llegaron los locos años 20, sí, que fueron años de mucho disfrute, de mucha... Es verdad que está pasando eso. Y quizá es un poco lo que nos pasa, ¿no? Hemos pasado por un periodo traumático y una forma de intentar quitarnos de eso es liberarnos más y tener, pero por otro lado hay que tener también un poco de lógica y de razonamiento que realmente, aunque no estamos en la misma situación que estábamos cuando estábamos en medio de la pandemia, nos puede tocar a nosotros o a nuestros amigos o a nuestros familiares o a nuestros padres que son más mayores, nos puede tocar una enfermedad severa por un virus respiratorio que podríamos haber prevenido si esa persona se hubiese vacunado. Me llamaba la atención de las declaraciones y del informe el dato de los sanitarios que no se vacunan. En Castilla y León estamos por debajo del 50%. Yo creo que eso de que decía Eiros, hay que dar ejemplo, ¿no? Sí, pues no lo estamos dando. ¿Qué pasa en este sentido? ¿Por qué? Bueno, es difícil, es también un problema psicológico. Eso es un problema que ha ocurrido siempre aquí en España y que se trata en todas las reuniones que he tenido de gripe aquí en España y que es difícil de abordar, sobre todo porque hay mucha resistencia a hacer la vacunación mandatoria en el sector sanitario. Allí en Estados Unidos es curioso porque en Estados Unidos hay más movimiento antivacunas que lo que hay en España y de hecho ha habido menos aceptación de la vacuna de COVID-19 que la que hubo aquí en España. Sin embargo, en Estados Unidos, para el personal mandatorio durante la temporada de gripe se exige a las personas que tienen contacto con enfermos, el estar vacunados. Y si no están vacunados,
Claro. Se les exige llevar una mascarilla, pero una mascarilla más fuerte que las mascarillas normales, las N95, que tienen menos posibilidad de dar lugar a contagio. Y eso es debido a que estos virus respiratorios, tanto la gripe como el SARS-CoV-2, como ya hemos visto, empiezan a infectar. Cuando una persona se infecta, se vuelve contagiosa incluso antes de tener síntomas. Entonces, si uno dice, bueno, pues voy a tener cuidado, si tengo síntomas, pues no tener contacto, eso no es suficiente, sobre todo en hospitales con una persona, un sanitario que tiene contacto con enfermos que son susceptibles, porque puede estar infectado y no tener ningún síntoma. Entonces, por eso allí en Estados Unidos se exige la vacunación, o se da la otra posibilidad, es llevar una mascarilla durante el tiempo en que el virus de la gripe o el virus SARS-CoV-2 esté circulando. Me llama la atención el proceso de vacunación, va por estadios, va por partes, primero los más vulnerables, pero me da la sensación también de que si nuestro ciclo vital somos mucho más susceptibles de contagiarnos cuando somos bebés, niños o cuando somos mayores, ahora las vacunas están tan especializadas que van abordando mucho más franja de edad. Es decir, cada vez son más. Empezamos este año, por ejemplo, en Castilla y León, con los mayores de 60. El año pasado eran los mayores de 65. Hemos empezado el año pasado con los bebés y niños de hasta 5 años. Nuestro sistema inmunológico está deteriorado. ¿Qué está pasando para que cada vez seamos más la población que somos susceptibles de vacunación? Sí. Bueno, la susceptibilidad a enfermedad siempre ha existido. Lo que pasa es que cada vez hay más vacunas. Las vacunas del virus respiratorio sincitial son nuevas, por ejemplo. Entonces, la de la bronquiolitis. Sí, la bronquiolitis. Esas son nuevas, entonces son una vacuna más que se ha añadido al calendario vacunal. Las enfermedades infecciosas en general dan lugar a mayor problemas en niños pequeños, recién nacidos, porque tienen un sistema inmune todavía inmaduro y no tienen ninguna inmunidad preexistente, quitando los anticuerpos que puedan venir de la madre, que pueden estar circulando en los niños durante cierto tiempo hasta que desaparezcan, pero que muchas veces no ocurren y por tanto pueden ser más susceptibles a una enfermedad severa con la mayor parte de los virus. Y hay virus respiratorios que están especializados en circular entre este tipo de niños, sobre todo el virus de la bronquiolitis. Y por eso está muy bien que ahora exista una vacunación, que es un anticuerpo, como ya ha mencionado mi amiga Sonia, sí, de Valladolid, pero que es un anticuerpo que dura durante mucho tiempo, durante el tiempo en que el niño es más susceptible a una enfermedad severa. Luego, la gente mayor normalmente tiene complicaciones que hace que las enfermedades que tengan infecciosas se compliquen más y luego suelen tener un deterioro del sistema inmune también, que viene con la edad, que es lo que ocurre pues cuando nos hacemos mayores, pues no tenemos la misma capacidad física, no tenemos muchos la misma capacidad mental y tampoco tenemos la misma capacidad inmunológica. Y eso hace que nos hagamos más susceptibles a tener enfermedad severa con enfermedades infecciosas. Pero si yo quiero vacunarme, ¿mi vacuna es la misma que la de los mayores de 65 o están especializadas por tramos de edad? Eso depende del tipo de vacuna. La vacuna de la gripe, por ejemplo, es distinta en personas mayores de 65 años que en personas de menos de 65 años. Es distinta simplemente en la cantidad de vacuna que se administra. Y eso es porque lo mismo que el sistema inmune, al estar ya más deteriorado, da lugar a que tengas una enfermedad infecciosa si te contagias, que es más severa, también porque está deteriorado, la respuesta a la vacunación es menor, de tal modo que las vacunas suelen ser menos eficaces en las personas mayores y hay que intentar hacerlas más fuertes mediante o el uso más antígeno o mediante la inclusión de adyuvantes que ayudan a que sea más inmunogénica una vacuna, y eso hace que haya vacunas que sean un poco distintas. Sigue siendo la misma composición, pero o más antígeno o con algo que ayuda a que sea más inmunogénico. Y eso es lo que ocurre con gripe, sí, es la diferencia. De todas maneras, he leído algún artículo y alguna entrevista que se le ha hecho y dice que su mayor aspiración es conseguir la vacuna universal. Me imagino que eso es la vacuna universal de la gripe para todas las franjas de edad,
para siempre. Bueno, casi es el oasis de la investigación, ¿no? Sí, hay dos formas de entender universal. Una es que todo el mundo se vacune, eso sería universal. Y la otra es una vacuna que sea capaz de proteger contra cualquier virus de la gripe. Ya cualquier virus es ya mucho eso más sería complicado, demasiado, ¿verdad? pero cualquier virus de la gripe, incluso los virus que pueden iniciar pandemias, que son virus que siguen siendo de la gripe, pero antigénicamente son muy distintos y no tenemos inmunidad preexistente, porque aunque el virus cambia en humanos de año en año, y hay veces que la vacuna no está totalmente ajustada al virus que circula, aunque generalmente está, porque hay formas de vigilancia donde se ve cuándo cambia el virus y cuándo hay que actualizar la vacuna del virus de la gripe, tanto el virus de la gripe como del virus SARS-CoV-2. Hay veces que el virus cambia más rápidamente que lo que se puede actualizar la vacuna. Y en esos casos, los que se hayan administrado la vacuna anterior ya no le sirve, tiene que volver a... No es que no le sirvan, sino que la eficacia es menor. Entonces, es mejor vacunarse con una vacuna que esté realmente basada en el virus que está circulando. Y eso es lo que queremos evitar con las vacunas universales, tener vacunas que no sean tan específicas del virus que está circulando, sino que sean capaces de proteger contra cualquier variante del virus de la gripe, incluso variantes que son muy distintas que puedan iniciar una pandemia. Claro. En cuyo caso, eso haría que si la gente estuviera vacunada con una vacuna de este tipo universal, se evitaría que hubiese pandemias de gripe, que son también algo que deberíamos intentar evitar en lo posible, porque las pandemias de gripe pueden ser tan devastadoras o más que la pandemia que hemos tenido de coronavirus. Hablaba de 1918, la de 2020, tendremos que esperar otro siglo para que se produzca algo tan gordo como lo que hemos vivido hace unos pocos años. Estamos un poco traumatizados, es decir, parece que estamos expuestos a cualquier ataque vírico de cualquier manera, porque es verdad que hablábamos antes fuera de cámara que incluso ya se puede uno infectar a través de los animales, que parecía que antes eso era más impensable, ¿no? Bueno, ¿Estamos tan expuestos? Sabemos más, ¿no?, de cómo se originan las pandemias. Antes sabíamos menos, pero está claro que las pandemias vienen de episodios que se llaman zoonóticos, que son virus que están circulando en animales que de algún modo se adaptan a poder circular en humanos. Y el problema que hay cuando son virus completamente nuevos, no tenemos nada de defensa antigua por variantes que puedan ser un poco más lejanas pero cercanas de algún modo, son completamente nuevos y eso da lugar a que nuestro sistema inmune tenga que reaccionar por primera vez a ese tipo de virus y entonces necesita tiempo para poder reaccionar y entonces la primera infección normalmente es mucho más severa. ¿La del COVID vino de un animal? Porque COVID ha habido tanta leyenda urbana de lo que es el origen de nuestro... Bueno, el origen seguro que es de un animal. Lo que se puede debatir es si el virus pasó antes por un laboratorio antes de empezar la pandemia o no pasó por un laboratorio antes de empezar la pandemia. Creo que no se puede completamente excluir el que haya pasado por un laboratorio y se haya escapado del laboratorio y iniciar una pandemia, pero la mayor parte de la evidencia y lo que sabemos de los virus y lo que sabemos de cómo funcionan los investigadores es muy improbable que haya ocurrido así, pero no lo podemos ahora mismo, por desgracia, no lo podemos asegurar del 100%. De todas maneras, es verdad que tienen que ir por delante, ¿no? Tienen que ir investigando las posibilidades. Pero lo que sí que es verdad es que vino antes de un virus animal, porque es muy difícil hacer. No es que sea muy difícil, es que no sabemos hacer un virus de nuevo, ¿no? Tenemos que empezar con, incluso cuando manipulamos virus, que los solemos manipular para intentarlos hacerlos menos severos, para poder hacer vacunas atenuadas, para incluso usarlos para tratamiento de cáncer, que es una de las ramas en que trabaja mi laboratorio. Tenemos que trabajar ya con algo existente, es el empezar de cero y hacer un virus de cero. No tenemos la capacidad intelectual posible para hacer eso. Sí. Lo que nos sorprendió es que casi de cero se generara una vacuna en un tiempo récord. Ahí sí que no sabemos si es la Dalí de la investigación moderna, que somos capaces de hacerlo, o casi fue un poco
a la aventura. ¿Qué va a pasar con esas vacunas que nos inyectaron a todos en pandemia, que se generaron tan rápidamente y que algunas eran sintéticas, otras no? ¿Qué podemos esperar de las consecuencias de esa vacunación? Bueno, primero, la verdad, no empezaron de cero. Si hubiesen empezado de cero, hubiésemos tardado un poco más. Ya hubo vacunas similares que se hicieron contra SARS-CoV. Sabíamos que el antígeno que teníamos que usar era ese. La proteína S. Se habían hecho ensayos clínicos de vacunas de mensajero, de fase 1, de fase 2. Se sabía que es difícil que causaran efectos adversos por esos ensayos clínicos, también de adenovirus, se habían hecho ensayos clínicos, han hecho ensayos clínicos como posible vacuna contra SIDA, y por tanto se sabía sobre esas plataformas que son nuevas en cuanto a haber sido usados en humanos de un modo tan grande, pero ya sabíamos algo sobre ello. Desconocíamos otras cosas, que era por lo que se tardó el año en conseguir una vacuna. Pero si hubiesen realmente empezado de cero, se hubiese tardado mucho más. Luego, en cuanto a qué consecuencias pueden tener la vacunación con estas nuevas plataformas. Bueno, son nuevas plataformas, pero están basadas en biológicos, o sea, en sustancias, que son sustancias comunes a las que estamos siempre expuestos. Una vacuna de RNA tiene sustancias que también a las que solemos estar expuestos, como puede ser RNA, hay muchos virus de RNA que somos infectados, incluso la composición de nanopartículas están basados en biológicos que se encuentran y que han sido usados en otra serie de medicamentos. Y luego todos los ensayos que se han hecho se han visto que sí que dan efectos adversos, pero son muy pocos, es una proporción muy pequeña. Lo que deberíamos saber es si pudiéramos predecir el tipo de paciente que cuando recibe una vacuna de estas va a desarrollar una patología adversa, y que podríamos excluirlo de vacunación con ese tipo de plataforma. Eso es lo que todavía desconocemos, y parte de la razón por lo que lo desconocemos es porque la proporción de gente que desarrolla un efecto adverso que realmente es de alta consecuencia es muy poca. Entonces es muy difícil investigar el por qué estas personas han desarrollado este efecto adverso. Está claro que si tienes que decidir entre qué es más riesgo, infectarte sin ser vacunado o vacunarte y tener un riesgo de tener efecto severo por una vacuna, tienes más riesgo si eres infectado sin estar vacunado. Entonces es una cuestión de escoger qué es lo que prefieres, lo que tiene más riesgo o lo que tiene menos riesgo. Riesgo cero no existe, por desgracia. De todas maneras, es verdad que supongo que desde la parte científica vieron con muy malos ojos que se politizara de tal manera una pandemia, ¿no? Estamos ahora en plena disertación respecto a lo legal o ilegal de la adquisición de mascarillas y unas varían. Es decir, se politizó mucho esa cuestión y se echaron culpas unos a otros cuando es una pandemia en la que todos tenemos que estar sumando y arrimando el hombro, ¿no? Claro, no, el enemigo es común, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno tiene un enemigo común, lo mejor es aliarse entre todos contra el enemigo común. Cuando empezamos a pelearnos entre nosotros y tenemos el enemigo enfrente de nosotros, pues si divides, vences, ¿no? Entonces el enemigo vence más si nos peleamos entre nosotros, por desgracia. Apuntaba antes lo que son las amenazas víricas que tenemos ahora mismo en la actualidad, porque es verdad que estamos plagados de titulares del virus del Congo, del dengue, de incluso la enfermedad hemorrágica epizootica de las cabras, de los... En fin, estamos rodeados de estos virus que hasta ahora no los desconocíamos. Estamos haciendo realmente un máster en cuanto al conocimiento de este tipo de virus que ahora parece que proliferan en exceso. No sé si es porque ahora conocemos más o porque ahora se dan más. Las dos cosas ocurren, ¿no? Por un lado, tenemos más herramientas para encontrar virus. Entonces,
encontramos más virus que los que había antes. La mayor parte de esos virus no van a dar lugar a ningún tipo de problemas. Solamente una proporción muy pequeña son los que pueden dar lugar a enfermedad. Y muchas de las enfermedades nuevas que se encuentran en personas son enfermedades que ya existían y que no sabíamos que eran causadas por ese tipo de virus. Entonces han existido, pero ahora es cuando empezamos a encontrarlas, porque ahora es cuando hemos encontrado el causante. Por otro lado, la población ha aumentado, la población humana, hay muchos más contactos, hay mucha más movilidad, animales domésticos han aumentado también en cantidad, hay más contactos entonces entre animales domésticos y personas. Los animales domésticos son más fáciles de infectar y que sean afectados en gran cantidad porque están en granjas donde hay muchos animales. Y estamos entrando también en sitios en el mundo que antes no estaban poblados y que ahora de repente están poblados y que pueden tener virus que desconocíamos. Y todo eso hace pues también que haya mayor posibilidad de que un virus que ya existe, que estaba en un animal, se adapte porque hay más contactos, y cuanto más contactos hay entre el animal en el que está y nosotros, pues más posibilidades tiene el virus de poder encontrar una mutación que lo haga posible el empezar a hacer un ciclo en nosotros. Si no hubiese contacto entre esos animales y nosotros, pues no habría peligro de que el virus de ese animal pueda entrar en nosotros. Y como ya digo, la mayor parte de los virus no son capaces de hacer eso. Pero hay virus que, por desgracia, son capaces de hacer eso y son los que pueden causar pandemias. Supongo que ahora la máxima preocupación puede estar en la gripe aviar, porque es verdad que ya se ha visto que ha pasado de las aves a las vacas. Y de las vacas, pues quizás por contacto a los humanos. No sé si esa es la máxima preocupación ahora. Bueno, es preocupante, ¿no? Es algo que el virus de la gripe sabemos que puede causar pandemias porque las ha causado. Causado 4 pandemias en los últimos 100 y pico años, desde el 1918, y en todos los casos esas pandemias han sido por un virus animal que ha entrado a circular en humanos. Entonces los H5N1, que son los que ahora estamos más pendientes de qué es lo que pueden hacer, la verdad es que han estado circulando ya desde hace ya bastante tiempo, desde finales del siglo pasado. Y ha habido infecciones en humanos, no muchas, pero ha habido infecciones en humanos y han sido siempre de preocupación. Pero a pesar de estar circulando durante mucho tiempo, no ha causado una pandemia. Sigue dando problemas en animales, pero no ha causado una pandemia. Ahora, si es verdad que han cambiado las cosas desde finales del siglo pasado a ahora, la diferencia está en que el virus está mucho más extendido en animales, mucho más extendido geográficamente. Cuando le das a un virus más espacio, más cantidad, como para poder entrar un nuevo huésped necesita mutar y las mutaciones son al azar, pues tiene más posibilidades de encontrar una mutación porque hay mucho más. Claro. Y de entrar en contacto con un humano porque también hay mucho más. Y si está en un animal doméstico, es más fácil que entre en contacto con humanos que si está en un animal silvestre. Y si es un mamífero, está el virus ya adaptado a mamífero como nosotros, quizá no adaptado a humanos, fácil, claro. Pero está adaptado a mamíferos, que es lo que ocurre ahora mismo con el virus que está ahora mismo en vacas en Estados Unidos, vacas lecheras, que está adaptado a mamíferos, por lo tanto está más cercano a una posible entrada en transmisión en humanos y que como da lugar a una gran cantidad de virus infecciosos en la leche de las vacas lecheras y hay que ordeñar a las vacas que tienen leche, pues aunque no tengan una enfermedad fuerte las vacas lecheras y por tanto no se estén eliminando las granjas infectadas, a esas vacas hay que ordeñarlas. Al ordeñarlas se salpica la leche, se llena de aerosoles y eso da lugar a infecciones en gatos, en ratones y en humanos. Circunstancias muy puntuales que pueden generar eso. Adolfo, nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos y seguimos la conversación. Vale, de acuerdo. Nos vamos.
Seguimos en Espacio Abierto hablando de vacunación, de mascarillas y de la situación vírica en la que estamos, ese contexto casi mundial, por lo que nos dice hoy nuestro invitado Adolfo García Sastre, con el que pues hemos aprendido en estos minutos mucho, pero lo que quiero es saber cuánto han aprendido nuestros potenciales periodistas, los estudiantes de periodismo de la UBA, que van a hacerte unas preguntas. Vamos a escuchar. Si me vacuno al principio de la campaña de la gripe, ¿me dura la protección hasta el final? Bueno, más o menos. Es una pregunta muy buena. Las vacunas de la gripe no son efectivas después de un año. Se sabe que declina la protección, no son las mejores vacunas que podamos tener. De todos modos, hay que revacunarse porque el virus cambia. Entonces, incluso si fueran más duraderas, igual habría que revacunarse. Eso hace que si uno se vacuna de un modo muy temprano y la temporada de gripe viene a los 6 meses, la protección que hay es un poco más baja. Mucho más baja, claro. Normalmente el pico de infección con gripe ocurre entre enero y febrero. Entonces, la época ideal para vacunarse es, si ocurre entre enero y febrero, sería en noviembre. Por si acaso el empezase en diciembre, es justo ahora, a finales de octubre, a principios de noviembre, donde es la mejor temporada para vacunarse, para poder cubrir los meses de finales de diciembre, de enero y de febrero, porque la vacuna, después de vacunarse, necesita tiempo para dar lugar a la inmunogenicidad, que suele ser normalmente un mes. Entonces, si uno se vacuna ahora, a finales de octubre, está protegido a partir de finales de noviembre, diciembre, enero y febrero, que son normalmente donde tenemos el pico de gripe. Los meses de frío, que decimos, llega el frío, hay que vacunarse, más o menos. Pero si uno se vacuna de un modo muy temprano, por ejemplo en septiembre, a principios de septiembre, si la temporada de gripe es tardía, puede estar menos protegido que lo que se está vacunado un poco más tarde. Ahora mismo es precisamente el momento de vacunarse. Vamos a escuchar la segunda pregunta de los estudiantes de periodismo de la UBA. ¿Qué pasa si nos contagiamos de gripe y COVID a la vez? Pues eso es fatal, seguro. Bueno, que pasa por suerte, porque nunca se sabe hasta que eso ocurre, qué es lo que puede ocurrir. No parece que colaboren entre sí y haya sinergias para dar lugar a un episodio más severo. En personas que se han encontrado coinfectadas, que ocurre con gripe y COVID, la patología viene a ser similar a la que existe con infección normal con gripe o infección normal con COVID. Son virus que además no pueden intercambiar material genético entre sí, de tal modo que no pueden dar lugar a la generación de un monstruo que tenga genes de gripe y genes de COVID. Y la otra parte de la moneda es que si uno se vacuna a la vez con una vacuna de COVID y vacuna de gripe, tampoco interfieren. Y eso da lugar a que se pueda ir a vacunarse y vacunarse a la vez, con lo cual solo tienes que ir una vez a vacunarte al año. Si es que la vacuna de COVID es anual, empieza a hacerse anual, contra gripe y COVID. Por tanto, la gente que tenga que vacunarse ahora contra COVID, porque le toca vacunarse contra COVID, y no se haya vacunado contra la gripe, es muy buen momento para vacunarse, si es posible, de las dos a la vez. Nos queda nada la última pregunta, pero no quería yo despedirle sin preguntarle qué podemos hacer, porque me imagino que el sistema inmune de cada persona va mucho en la genética, en el comportamiento. ¿Qué está en nuestra mano para ser más resistentes a las infecciones de virus? ¿Hay algo que podamos hacer o lo dejamos al albur de nuestras circunstancias genéticas? No sé. Bueno, por nuestras circunstancias genéticas, por desgracia, los que tengan algún defecto genético, hay muy pocos que se sepa cómo superarlos, ¿no? Pero al menos en cuestión de tener buenas defensas contra enfermedades infecciosas, tenemos que tener lo más posible un sistema inmune robusto, y es lo mismo que ocurre con el cuerpo. Con llevar una vida cuanto más sana posible, evitas el tener comorbilidades, el tener otro tipo de patologías que pueden hacer que una enfermedad infecciosa sea más severa, de tal modo que una vida sana, una vida con ejercicio, con una dieta buena
es algo que ayuda. Ambiente saludable, la polución, esas cosas tampoco nos vendrán muy bien, ¿verdad? Sí, todo lo que contribuye al deterioro físico del cuerpo puede dar lugar también a una mayor susceptibilidad contra infección severa. Pero eso no quiere decir que te puedas librar de enfermedad severa con gripe simplemente tomándote mucho zumo de naranja, como también existe al menos esa teoría de que si tomas mucha vitamina C no vas a tener enfermedad severa con el virus de la gripe. No, lo mejor para no tener enfermedad severa con el virus de la gripe es no contagiarse. Y si el contagio es muy difícil de prevenir porque el virus está por todos lados, es vacunarse contra el virus de la gripe. Con eso nos quedamos, yo creo que es el mejor broche a esta entrevista. Adolfo, espero que nos traigas de Corea ese congreso para Salamanca. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo en este impasse en tus viajes y que mucha suerte. Espero que consigas esa vacuna universal muy pronto. Vale, gracias y un orgullo, ¿eh? Vale, gracias. Muchas gracias. A ustedes, como siempre, emplazarles a un nuevo espacio abierto. Será en cuestión de 7 días. Les espero hasta entonces.